Capítulo 10. El inspector Raúl perdió por un instante la referencia del tiempo y el espacio presente, mirando a través de la ventana de la comisaría el tránsito constante de coches que iban y venían en ambas direcciones, quedándose prisionero en un lugar de su cerebro que albergaba sus pensamientos, ajeno al paso de los vehículos que parecía en realidad mirar, y que eran la circulación sanguínea de una ciudad que llevaba horas despierta, pero que parecía un hilo leve de sangre en comparación con el fluir de coches que las grandes capitales como Madrid o Barcelona muestran en sus carreteras de circunvalación. La ciudad era testigo directa de las vidas de cada uno de sus habitantes, viendo las pequeñas miserias humanas que había detrás de cada ser que allí vivía, o percibiendo los momentos de amor y pasión de aquellos que se encontraban en batallas en las que el cuerpo a cuerpo acababa en rendición de ambos contrincantes, sin saber si el destino les daría una nueva oportunidad para luchar, o incluso disfrutando de los pequeños grandes éxitos de los vencedores ocasionales de un día que podía percibir. Una persona que ha conseguido superar un proceso de selección y por fin tiene trabajo. Una afortunada que ha conseguido un humilde premio en el cupón de la ONCE. Un soñador que consiguió alcanzar un sueño en forma de beso inesperado pero buscado. Y sumergido en pensamientos que la ciudad no puede ver, el inspector Raúl no entiende cómo puede ser que el ser humano se deje llevar por sus sentimientos hasta el punto de representar dramas o comedias, según les corresponda, como si la capacidad de pensar y razonar hubieran quedado relegadas a un segundo plano, el mismo que le corresponde a un actor secundario. El inspector, enfundado en su traje de azul marino de trabajo, percibe un mundo triunfante de sentimientos que, desbocados, llevan a las personas a olvidar que su parte racional no es muda, sino que la enmudecen, conscientes de esa privación de libertad de expresión a la que someten a la razón todos los que quieren sentir y sienten. No estaría mal si el sentimiento, que es uno de los motores que impulsan a los seres humanos, fuera la alegría, la esperanza, la cortesía, el agradecimiento y lo que percibimos como sentimientos positivos. Pero nada más lejos de la realidad. A los hombres y a las mujeres les mueve en muchas ocasiones en la toma de sus decisiones cotidianas el odio, la codicia, la envidia, la tristeza, la avaricia. Esos seres que conviven con el resto solo conocen la razón para tenerla, olvidando que no son los únicos que en este momento residen en el mundo, y en un impulso ancestral de supervivencia de la tribu a la que se sienten que pertenece cada ser, matarían si fuera preciso por imponerle aquellas taras de la naturaleza que llegan a una explosión de sentimientos negativos que deja a su paso tristeza, lágrimas, muerte y destrucción. El inspector Raúl volvió a la realidad de su despacho cuando entró el sargento Fernández tras pedir el permiso correspondiente como marcan las normas de respeto y cortesía. «Buenos días, Fernández. Toma asiento y cuéntame», le indicó, mientras volvía a su silla para retomar el trabajo que había dejado pendiente después de esa licencia que se había tomado de dedicar tiempo a conocer sus pensamientos. «Inspector, ya sabe que el caso de la desaparición de los pequeños no avanza. Hemos tomado declaración a todos los familiares y amigos del sospechoso y de su exmujer y no sirven de mucho excepto para saber que la relación de los padres de los niños desaparecidos no era buena, sino una continua disputa que los pequeños vivían en primera persona, pero nada que nos ayude a localizarlos, que es lo que a nosotros nos interesa para cerrar el caso. La búsqueda de indicios o pistas que nos pongan en el camino de localizar a los dos menores no está dando resultados. Es como si la Tierra se los hubiera tragado literalmente. Hemos seguido varias líneas de investigación para ampliar las posibilidades de éxito y con el paso del tiempo hemos descartado las que tenían pocas probabilidades de ser reales. Dejamos de lado la opción del secuestro, porque generalmente este se produce con un menor y no con dos, y por las circunstancias que rodean al caso. Mantenemos la línea de investigación del padre como responsable de la desaparición. No cerramos en este punto la posibilidad de que los tenga ocultos o que les haya quitado la vida, pero en el caso de que aceptáramos la primera opción, el entorno más cercano del padre está siendo vigilado y sus movimientos nos demuestran que no estarían involucrados en esconderlos, puesto que su vida es normal, sin ningún tipo de actuación que nos haga sospechar que los esconden de los demás, o que estén encubriendo o incluso colaborando con un secuestro. Y mientras, el padre lleva ya 2 semanas en prisión, manteniendo su versión de inocencia, que no es una novedad, porque no he conocido a ningún criminal de esta calaña que reconozca su delito. Solo en caso de encontrar una prueba concluyente podremos empezar a avanzar.
Pero llevamos 2 semanas así y la prueba definitiva no llega, respondió el inspector Raúl tajante. No cierren ninguna línea de investigación de momento y sigan rastreando las inmediaciones del domicilio, que los vecinos del barrio perciban nuestra presencia para que tengan la impresión de que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo en este caso. Nuestro trabajo no debería ser puesto jamás en duda, pero si nos hacemos ver, contaremos con una opinión pública de nuestra parte, que es preferible a que empiece a seguir alguna voz crítica que no nos beneficiaría. No desistan en encontrar testigos, revisar cámaras de seguridad de establecimientos ubicados en la zona donde residía el padre con los niños, los movimientos bancarios del padre de las semanas anteriores que den alguna pista de posibles preparativos para la comisión de un delito, compras, contactos, llamadas de los últimos meses. Así se hará. Y en todo caso, intentaremos presionar más al padre para ver si cambia la declaración, como suele ser habitual en quien se derrumba o en quien quiere ocultar sus delitos. Y tras estas palabras, consciente de que en este punto lo que correspondía era trabajar, salió Fernández con el alivio de saber que la falta de resultados de momento no perjudicaría la visión que de su trabajo tenía el inspector. Nadie lo decía, pero todos estaban molestos en la comisaría con este caso, no por la falta de interés en resolverlo, sino por el hecho de conocer el interés que había despertado en la población y en los medios de comunicación, y que en cualquier momento podrían derivar, si no aportaban resultados, en una crítica contra su trabajo. Siempre hay algún imbécil que, enfundado en un disfraz de libertad de expresión, siembra dudas o críticas, convirtiéndose en pastor de un rebaño sin criterio. Isabel estaba de camino al trabajo sentada en una butaca de plástico forrada en su parte interior de tela roja que silente recogía el peso de los que por allí dejaban su presencia en forma de firma invisible, sintiendo el movimiento suave pero no por ello imperceptible del tranvía que cruzaba las arterias y venas de Zaragoza para llevarla a esa parte del día que era hábito y costumbre. Dejaba que su vida siguiera la visión que la ventana le ofrecía, porque le molestaba menos que ver a las personas que compartían ese espacio, todas ellas con la vista hundida en la pantalla de un móvil, o aquellos otros que apartaban la vista de los demás mostrando miedo al contacto visual. Ya en la tienda, con el trabajo habitual de todos los lunes, mientras Eva buceaba en el almacén para elegir las piezas que esa semana verían la luz en las estanterías, e Isabel limpiaba el lecho donde reposaban las joyas que los curiosos veían en los escaparates, sentía que la verdad siempre es una, pero las versiones de lo vivido eran tantas como personas la habían compartido. Unos mentían y lo sabían, y otros, sabiendo la verdad, la ocultaban bajo un manto de silencio. Pero alguien debería conocerla y alguien debería revelarla, y si no se hacía, es simplemente porque ocultarla aporta beneficios a quien la esconde. Desde que se interesó por el caso, solo había recogido opiniones, valoraciones, dicen que dijo, pero en concreto pistas reales que permitieran descubrir los hechos acaecidos, ninguna. En los medios de comunicación se hacían perfiles psicológicos de los implicados en función de a quién iban dedicadas las palabras con las que los describirían, y dibujaban a una madre que era una mezcla de coraje y pena, a un padre que era una némesis, la de la madre, su némesis eterna, de la que ella pareciera no poder zafarse tan fácilmente como hubiera supuesto al dar el paso valiente de solicitar el divorcio de ese carcelero, como si ella hubiera clamado en un momento de su existencia por su derecho a ser libre, y sin embargo, ese ser se sintiera con la capacidad de secuestrar cualquier atisbo de libertad por arrogarse con la potestad de dictar condena a quien se atrevió a dejarle. Necesitaba encontrar cómo acercarse a la madre y a su entorno más cercano por una parte, y por otra obtener testimonios en el domicilio del padre, porque si los pequeños pasaban la mitad del tiempo con cada uno, estaba claro que alguien tendría que haberlos visto o conocido. En los momentos más tranquilos del día, en los que algún rostro anónimo se asomaba al escaparate, pero que acababan siguiendo su camino a alguna parte, Eva le preguntaba: ¿pero has encontrado algo ya? Mira que a este paso encontrarán a los niños antes de que nos enteremos de algo nosotras. Como detectives me parece que lo hacemos fatal. Y si tenemos que encontrar alguna pista gracias a mi sexto sentido, como tenga la misma eficacia como para elegir hombres, apañadas vamos. Una vez, cuando un tipo muy majo y guapete me llevó a su casa para acostarnos, me dejó con la boca abierta, que yo ya andaba medio desnuda por el pasillo, y cuando llegamos a la habitación lo vi en una bonita foto que había en una mesilla junto a la cama el día de su boda. Yo a los casados los intento evitar, que si quieren cumplir sus fantasías conmigo porque soy joven, que se dediquen a ser sinceros con sus parejas en vez de a engañarlas por sistema.
Además, este fin de semana no cuentes conmigo. He conocido a un tío que parece un modelo de anuncio de ropa interior. Tiene todo el cuerpo como lo tiene un tío de esos que ves en tus sueños. Y además, con todo en su sitio. Y este me quita las telarañas de 2 semanas sí o sí. Isabel exclamó. Mira que eres bruta. Si quieres te aplaudo esa afición tuya de buscar, encontrar y despachar hombres que tienes para tu uso y disfrute. Pero digo yo que algún día te darás cuenta de que ese estilo de vida es como el del viajante, que pasó por muchos lugares, pero que ninguno encontró su hogar, y que solo estuvo donde estuvo por trabajo, pero pocas veces por devoción, por lo que no disfrutó en realidad de la diversión. Qué profunda te pones cuando quieres joderme la existencia, dijo Eva como si percibiera que estaba siendo juzgada. A mí, que me quiten lo bailado. Y en cuanto a tu amigo del instituto, o te lo camelas para que te diga dónde están los niños, o lo llevas crudo si quieres ganar algún premio de periodismo. Isabel no le contestó, porque en el fondo sabía que su compañera de trabajo y amiga era una persona con un gran corazón. Una de esas personas que cuando se encuentra en compañía de la soledad sueña con encontrar ese amor de película que acaba con besos, abrazos, una canción y una vida de pareja eterna, pero que quería ocultar sus decepciones emocionales bajo un aspecto de ser duro y pragmático. Toda una mujer del siglo XXI, de las que parece que luchan con su día a día por ser ellas mismas, pero que mantienen una vida de grises que confían cambiar algún día por color. Los días de la semana pasaban sabiendo que también pesaban, y el miércoles, cuando regresó a su particular palacio camuflado en forma de casa en el centro, Isabel encontró entre la publicidad una carta de José en el buzón, y sorprendida mantuvo el suficiente control sobre su habitual impaciencia para permitirse el lujo de esperar a que el ascensor le llevara a su piso, abriera la puerta, dejara el bolso en el recibidor y tras encender la luz de una lámpara que tenía junto al sofá que la recibió, abriera la carta y comenzar a leer. Zuera, junio. Gracias por tu visita. La prisión es ver con los ojos las paredes que todos tenemos en la mente y que no nos dejan ser libres. En mi caso, lo que más me entristece es estar aquí encerrado sin la posibilidad siquiera de buscar a mis hijos, de saber qué fue de ellos ese día. Soy consciente de que puedes tener dos visiones de mí. La más probable, que veas en mí a ese monstruo del que todos hablan, que ha querido vengar por despecho un divorcio usando a sus hijos como tristes marionetas, o también podrías, ¿por qué no?, creer que soy inocente. Créeme que aunque tuviera que pasar el resto de mis días encerrado, preferiría ser declarado culpable porque en la soledad de la prisión pienso que sería horrible llevar el peso de un acto que me superaría, como es el de haber sido yo el asesino de mis propios hijos. Pero he aprendido que en la vida hay quien explica lo que vive según le conviene, porque de esta manera silencian la voz de una conciencia que de otra manera no les permitiría vivir tranquilos. No es mi caso. Como no puedo decirte dónde están mis hijos, porque no lo sé, al menos te contaré, ya que me das la oportunidad de ser escuchado, que al divorcio llegué tras una relación que no fue mala, sino peor. Y para que mi exmujer se sintiera cómoda con una decisión que no era más que dolor para nuestra familia, llegó a decirme que estuvo enamorada, pero que se le pasó y no sintió amor por mí. Me llegó a intentar manipular diciéndome que en un futuro nos podríamos volver a enamorar, porque nadie sabe lo que nos depara el destino. Eran palabras falsas, por cuanto ella, que las emitía, no las creía, y si las decía era porque creía que yo sentía algo más que el tormento que en la vida que con ella compartí sentí. Es normal en personas que tan orgullosas son, que se otorgan más valor del que realmente tienen. Claramente es un ejemplo de persona que sabe que está cometiendo una falta, pero que necesita evitar el sentimiento de culpabilidad. Le contesté que podría entenderla, porque el enamoramiento se pasa, pero que no hubiera amor en ella no la dejaba en muy buena posición. Incluso en el caso de que así fuera, tuvimos un primer hijo que bien podría ser el fruto del amor, pero años después tuvimos a nuestro segundo hijo. ¿Acaso no había amor? Entonces, ¿por qué tuvo un segundo hijo? Y lo que es más importante para mí, ¿para qué tenerlo, siendo que los hijos deben ser el fruto del amor y no producto de la necesidad de uno mismo? Asumí el divorcio cuando pude percibir que era inevitable, tras días en los que llegaba de trabajar y me encontraba con una misiva de información en forma de una caja o una bolsa de basura con mis pertenencias que me decía claramente que quería que saliera del que hubiera sido mi hogar hasta entonces. Al dolor de ver cómo una familia se destruye, la dolorosa experiencia de ver cómo te están tirando literalmente de tu hogar ante los ojos de tus propios hijos,
como si fuera esa mesa que con aspecto envejecido es sustituida por una nueva, sin sentimiento alguno de pena. Me consta que en el vecindario iba diciendo que yo no asumía su decisión, pero quedó nuevamente en evidencia porque quiso la casualidad que en los meses que restaran hasta que firmara el divorcio, inicié una relación que me permitió mantener la esperanza en un futuro, porque el presente se había tornado inhabitable con el peso del pasado. Cuando se supo de esa relación, todo su argumento se vino abajo, quedando claro para las personas más inteligentes que ella había quedado en evidencia, si bien nada salió bien, porque no hubo ni habrá tanta inteligencia en su entorno, y me quedé solo, o mejor dicho, con mis hijos, a los que cuidé, porque pese a que la joven con la que estuve me insistió en que quería una relación conmigo, con el paso de los meses demostró que solo fui para ella un entretenimiento entre sus piernas, hasta que se cansó. Dediqué todo mi tiempo y esfuerzo a mis hijos. Les busqué a una persona que se hiciera cargo de ellos cuando yo no podía hacerlo por los horarios de mi trabajo. Les cocinaba, les planchaba, les compraba ropa, se la lavaba. Y desde entonces, hasta el día en que mis hijos desaparecieron, la relación con mi ex mujer fue imposible. Ella estaba ya en un momento existencial en el que tuvo que decidir entre el bienestar de sus hijos o su orgullo, y decidió que éste saliera triunfador con tal de ver a su enemigo, que es en lo que me convirtió, hundido, humillado y derrotado. En una ocasión acudió a comisaría a decir que su entorno de amistades y familiares le instaban a que me denunciara por maltrato psicológico, pero que ella no quería por no hacerme daño, cuando su verdadera intención fue que el policía que la atendió en el ejercicio de sus funciones me detuviera de oficio por ver indicios delictivos en el relato que hizo de mí. Me salvó que tras un uniforme había un ser humano y un corazón que pronto vio que lo que le había contado ella no era la realidad que yo le presentaba, y me quiso dar la oportunidad de evitarme la vergüenza de verme inmerso en semejante despropósito. Y podría contarte muchos desgraciados momentos vividos y penosas anécdotas durante mi matrimonio, y después, cuando éste acabara, algunos increíbles, pero no creo que aporten nada, salvo que se me abra la herida que dejó abierta al revivirlos yo. Solo hubo una persona que cuando le conté que me había pedido el divorcio, una amiga común, se quedó con la boca abierta por saber que durante todo el tiempo de matrimonio me había dedicado a mi casa y a mis hijos. Quise levantarme cuando me sentí caer, y lo único que he visto desde que empecé a vivir en esta nueva vida es testigos de mis momentos que conscientemente han apartado la vista para no ver mi dolor, pero a nadie se sana si nadie se digna en curar las heridas. Gracias por todo. Isabel sintió esa misiva recibida como la posibilidad de quien trata de exculparse de sus delitos, la opción de dejar una visión que le defina como víctima y a la parte contraria como verdugo no ocasional, sino perpetuo, o bien la de un ser que vive la verdad sin que la quieran escuchar los demás. Pero prefirió meditar las palabras leídas y el contenido de dicha carta con tranquilidad. Lo que ella opinara sobre lo que José le contara no iba a cambiar nada, o en todo caso, la percepción de que de él tuviera. Pero claramente sabía que eso no le ayudaba a encontrar el camino a la verdad. Podía sentir con el relato de sus palabras, en el peor de los casos, valorar por lo leído, pero en ningún caso conocer la realidad. Sí pudo reafirmarse en sus próximos pasos a seguir. Tenía que conseguir hablar con la madre de los niños o con alguien de su entorno más cercano, porque tras una persona que era percibida como una clara víctima ante la vista de todos, lo que se percibía en la carta era una persona fría y calculadora, un ser que entendía que la única realidad que debía prevalecer era la suya, y si él definía así a su exmujer, Isabel percibía ese cruce de acusaciones como una vieja cinta de cassette que tenía música por las dos caras, y no solo en una de ellas. Nadie es tan mediocre emocionalmente como para tirar de casa a quien ha sido su pareja durante años y con quien ha tenido 2 hijos de manera repentina sin facilitar su salida a un nuevo hogar, o como para montar una argumentación en su cabeza según la cual dejó de amar, pero que no dejó de mantener una vida que le llevó a tener hijos. Isabel no era madre, pero de las entrañas le surgía la vergüenza de una que, siéndolo, fuera capaz de decir abiertamente que sus hijos no fueron producto del amor, puesto que la mezquindad de quien se dignara a pronunciar tal tipo de sentencias dejaría claro que ni en esta vida ni en mil más sabría lo que era amar, pero no a un marido, sino a nadie que en su vida con ella pudiera contar. Puede haber hijos no deseados, hijos que no se pueden tener porque el momento económico no es el mejor, pero jamás un hijo debería descubrir que no fue fruto del amor, porque quien con amor nace, con amor crece y con amor vivirá.
Puede que esas palabras solo las escuchara José en sus sueños o que hubiera sido producto de su imaginación para dibujar a una mujer que no merecía ser vista como parte de la humanidad, y este pensamiento le hizo descartar el contenido de esa misiva. Isabel se sintió incómoda esa noche, sintiendo que José la estaba intentando manipular, contándole una historia que con una apariencia de realidad buscaba dejar en entredicho la imagen de una madre que ahora sufría el dolor de tener silencio y no el sonido del amor en su hogar. Cuán absurdo sentía Isabel esa obstinación de las personas por querer imponer una realidad que les beneficie, a una costa de esconder la verdad. Qué ridículo querer una vida en la que sintamos que nos apoyan incondicionalmente quienes nos crean, puesto que es una demostración de pobreza en quien intenta manipular y de ausencia intelectual de quien se deja influir. Isabel, al cerrar los ojos estando ya en su cama acostada, vio nítidamente la imagen de un burro que dictaba la realidad a una manada de ovejas, y ella definitivamente sabía que no era un animal.